estamos acá, bienvenidos sean todos. Gracias. Dice, el tema de hoy se llama perspectiva, ubicación y propósito. La clase de liderazgo determina el propósito en la vida de una persona, laboral, familiar, secular, y eso es lo que nos ha dicho el mundo por años. Si tienes unos buenos padres, entonces se entiende que vas a ser bueno. Si tienes un buen jefe, entonces vas a ser un buen trabajador. Y si tienes un comienzo en la vida traumático, una violación, quizá padres alcohólicos, entonces se espera que tú no seas tan bueno en la vida. Se espera que no alcances el propósito y eso es lo que el mundo nos ha enseñado. Sin embargo, pues hoy quiero yo predicar lo más práctico que se puede. El tema hoy va a ser bien corto. Espero que usted pueda seguirme en todo este trayecto. Práctico, vamos a predicar práctico. ¿Qué quiero decir? Entonces, hace 8 días mi esposo enseñó acerca de Josías, que él había tenido un padre y un abuelo que no habían hecho las cosas bien y por ende se esperaba que Josías hiciera las cosas mal. Sin embargo, para sorpresa de muchos, Josías hizo las cosas bien, no teniendo el mejor de los entornos familiares ni el mejor ejemplo. Así que hoy traigo a consideración un caso para que ustedes y yo lo analicemos y creo que vale la pena que esto se haga. Hoy voy a hablarles de una jovencita que fue secuestrada y yo quiero creer que fueron respetados todos sus derechos humanos en el momento que fue secuestrada siendo una jovencita. Pero esta jovencita, pues yo me imagino, la Biblia no lo dice, que ha de haber tenido sus ilusiones, ha de haber querido casarse, tener hijos o al menos uno de los derechos humanos más elementales, vivir en libertad. Es lo menos que uno podría esperar en su tierra. Pero esta joven es secuestrada por una banda de forajidos sirios y es llevada cautiva a servir en la casa de un hombre de extremo valor, pero autoritario, con problemas serios de conducta. Y ahí estaba ella sirviendo. Y por otro lado, quiero poner a consideración la historia de otro joven que tenía todo para hacer lo correcto. Y vamos a analizar la vida de ellos porque es importante que veamos que no se trata de lo que nos ocurre. El 90% de las cosas pueden ser determinadas por un 10% de actitud, es decir, perspectiva. ¿Cómo me miro yo al final de mis días? Si ya no tengo muchos días, muchos años por delante, ¿cómo espero ser recordado en los últimos años? Es decir, perspectiva. Yo quiero hoy que salgamos con una perspectiva diferente. Y la palabra me ayudó muchísimo y me confrontó, porque yo pensaba que de alguna manera nuestros hijos nosotros éramos responsables al 100% de lo que nuestros hijos escojan o elijan. Pero no es así siempre y eso nos va a liberar mucho de culpa también. Sin embargo, no somos nosotros quienes tenemos que enfrentarnos a algo. No es el mundo muchas veces quien nos hace caer, no es el diablo, es nuestro libre albedrío. Es nuestra escogencia, es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida, con mi vida y cómo quiero ser recordado. Así que yo quiero que nos vayamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 27. Y por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer todo. Pero yo le voy a pedir que usted me busque en el libro de Segunda de Reyes 5, del 1 al 27. Y normalmente cuando hablamos de Naamán, yo solo quiero hacer una pregunta y quiero que pongan atención. ¿Quién de todos acá no conoce la historia de Naamán? Que levante la mano. ¿Ok? Muy bien, gracias Vicky. Bueno, la historia de Naamán es esta. Rápidamente, porque no es en él en quien me quiero detener. Naamán era un general sirio, valeroso delante de su señor, varón grande, politeísta, era una persona orgullosa, enojada
con un pequeño detalle: era leproso. Así que toda esa alcurnia, era el ministro de gobernación de Siria, no le servía de nada, porque cuando se quitaba su armadura, el hombre estaba leproso. Pero en las películas normalmente existen caracteres o personajes principales y personajes secundarios. Y muchas veces nosotros pues hemos visto este personaje como el principal de la historia. Pero la Biblia siempre tiene la capacidad de actualizarse a sí misma. Y hoy vamos a ver no exactamente al principal personaje, sino a un secundario. Algo que si nosotros no lo leemos con detenimiento, se nos pasa por alto. Y este hombre pues necesita una curación, y la jovencita de la cual yo les hablé, que había sido secuestrada, llevada por la fuerza a ese lugar, nunca pierde su propósito, nunca perdió su perspectiva, y aunque sea en ese lugar, fue de bendición. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque la Biblia habla, si me acompaña usted ahí en el versículo 2, yo quiero que usted le quede claro. Dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y ésta dijo a su señora, es decir, a su patrona, como decimos acá en Guatemala: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. La historia cuenta entonces que esta muchacha sabía que había un hombre de Dios con poder de Dios, a pesar de que estaba lejos de su tierra, sabía que allí había un Dios capaz de sanar. Y no se llenó de resentimiento, de odio, de amargura, de tristeza, de falta de perdón, y dijo: pues que se hunda este hombre, porque él era el capitán de las personas que a mí me llevaron de mi casa para servir acá. Esta mujer no se dejó influenciar por eso y nunca olvidó su propósito, porque todo lo puso en perspectiva. Estaba ubicada en el lugar correcto para ser de bendición. Pregunto: ¿seremos nosotros como esta muchacha, que no tomamos como una justificación quizá el trauma que tuvimos de pequeños? Yo no sé qué trauma pudo haber usted tenido de pequeño. A lo mejor fue violado o violada, molestada sexualmente. A lo mejor usted tuvo un divorcio, sus padres se divorciaron y usted quedó gravemente dañada o dañado. A lo mejor usted fue huérfano, su padre murió, o peor aún, el huérfano con padre vivo porque nunca estuvo allí. El punto es que esta mujer, esta muchacha, esta jovencita nunca perdió perspectiva, y en el momento correcto dio luz, y en su luz Naamán vio la luz. Y resulta ser que Naamán llega con el rey, lleva cartas y le dice: mira, me dijeron que aquí tú puedes sanar, así que ahí te encargo que me sanes. Y el rey, que recibe la noticia, pues como no tiene perspectiva ni propósito, mire cómo reacciona. Vámonos al 6, versículos 6 y 7, rápidamente, por favor. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe que por ellas yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, se rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mata y que da vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Consideren ahora esto y ved cómo busca ocasión contra mí. Parece ser que estaba más informado aquella muchacha cautiva a miles de kilómetros de distancia que el propio rey, que ahí tenía un Dios que sanaba. Otra vez, perspectiva, hermano, perspectiva. Usted puede enfrentar cualquier problema si no se le olvida que todo tiene un propósito. Para bien, siempre en Dios. Siempre va a ser para bien, aún situaciones como esta. Entonces, este era, por decirlo así, la persona, el principal carácter de esta historia. Y ya sabemos entonces que llega con Eliseo. Eliseo ni siquiera tiene la molestia de atenderlo y le dice: anda, bañate ahí al río Jordán 7 veces, y este hombre fue sanado de lepra.
Y en encuentros o en prédicas hemos escuchado que fue hasta la 7ª vez, porque a Naamán se le iba a enseñar humildad, porque Naamán tenía que ser persistente, porque Naamán tenía que quitarse el orgullo. Y entonces Naamán, cuando mira ese río sucio, porque así es el Jordán, dice: ay no, en mi tierra hay mejores ríos. Y los mismos siervos le dicen: mira, Señor, si te hubieran pedido algo difícil, tú lo hubieras hecho. ¿Qué te cuesta te meter ahí? A lo mejor que ganas, no vas a perder más, pero puedes ganar mucho. Y la historia cuenta y relata que se metió 7 veces y cuando sale del Jordán, sale completamente con una piel de bebé. Esa es la historia que todos sabemos. Pero hoy yo quiero que nosotros entendamos que hay más riqueza en la palabra, y ahora vamos a hablar de una persona que tenía todo absolutamente para ser el segundo de Eliseo. Y vamos a hablar acerca de Giezi. Diga usted, Giezi. ¿Sabe qué significa Giezi? Significa valle de visión o por vista. Así que Giezi era el sirviente, el muchacho de Eliseo. Y este muchacho, cuando vio a la tsunamita que se le había muerto su hijo, le dio misericordia y le dijo a Eliseo: mira, se le murió a ella la señora, haz algo. Y viene Eliseo y resucita al niño. Después se encuentra a una viuda pobre, la viuda de Sarepta, y resulta ser que ve cuando Eliseo le hace el milagro. Yo creo que ya predicamos una vez acerca de esta mujer. Así que este jovencito está también en el lugar correcto. Está ubicado en el lugar correcto, y ahí sí con la persona correcta. Porque Eliseo había sido también sirviente de Elías. Sabía que era estar en la posición de Giezi. Eliseo le sirvió a Elías y no lo dejó hasta que Elías fue arrebatado, dice la Biblia, por Dios. Y entonces Eliseo se queda con ese puesto y con una doble porción. Y la misma historia se repite con Giezi. Giezi es su sirviente, Giezi lo lleva para arriba y para abajo, Giezi le sirve, etcétera, etcétera, etcétera. El problema con Giezi es perspectiva. Y vamos a ver por qué. Acompáñeme entonces, por favor, al versículo 15 y 16. Y volvió el varón de Dios a él y compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de su siervo. Mas dijo Eliseo, ¿verdad? Vive Jehová en cuya presencia estoy, que yo no la aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero Eliseo no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Eliseo logra la conversión completa de Naamán y le dice: bueno, si no quiere recibir, yo le voy a dar esto a Dios, y yo nunca más volveré a darle holocausto a otro Dios que no sea Dios. Hasta ahí todo va bien, la historia pinta para bien. Pero vamos al 20 y al 21. Y dice así: entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí. ¿Cómo dijo? Entre sí. He aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y si ustedes ven en el 21, dice: y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? 22. Y él dijo: bien, mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí a esta hora al monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, y te ruego que le des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él.
Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa y luego mandó a los hombres a que se fuesen. Giezi tenía claro lo que quería. Él iba a correr detrás de la plata y de la ropa. Esa era su perspectiva. Mintió para alcanzarla y consigue lo que le pidió, lo que él se había pretendido. Y muchas veces nosotros podemos ser así y estar toda la vida pendiente siempre de la plata y de la ropa. Y en ese momento nos perdemos el milagro más grande, que es el de salvación o el de nacer de nuevo. Porque estamos, pero miren, súper afanados y turbados con esto. Giezi debió haber sido el próximo profeta, pero eligió servir a sus propios intereses. Estaba ubicado en tiempo, en espacio y en persona, en el momento correcto, con la visión incorrecta, porque se estaba dejando ir por su nombre, solo por vista. Y muchos de nosotros somos así. Estamos en esta tierra y nos afanamos por la plata y por la ropa. Y corremos hacia esas cosas. Perspectiva. ¿Será que nos falta un poco de perspectiva como le faltó a Giezi? Giezi es la radiografía de un desastre de vida por correr detrás de lo temporal. Y ahora acompáñenme, vamos a ver qué le pasó a este hombre. Entonces, el 25 y 26 le dijo, y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. ¿Era tiempo para esto, Giezi? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Este varón nunca alcanzó su propósito por una perspectiva incorrecta. Y no solo eso, sino que estorbó y maldijo sus generaciones. ¿Cómo es posible que todavía esta enfermedad se dé el día de hoy? Y estaba investigando que el periodo prodrómico, el periodo de evolución es de 6 a 10 años. Por eso es que cuesta muchísimo quitarla, porque son años de estarse incubando. La lepra tiene una característica primordial y es el entumecimiento de fibras nerviosas. Es decir, la persona no siente cuando se está pudriendo. Es un poco misericordiosa la enfermedad, por decirlo así. Entonces a él se le caen esos pedazos de piel y no siente. Ahora, Dios nunca deja una enfermedad, un detalle, una coma por nada. Esta enfermedad es característica porque de alguna manera es notoria. Empieza como que no y después se ve absolutamente todo, ¿sí? Lo que hoy quiero dejarles en su corazón no es la imagen de la lepra. Porque usted puede decir, gracias a Dios, aquí en Guatemala no hay casos de lepra. Pero sí hay lepra espiritual. Y esa lepra es cuando nosotros ponemos las cosas materiales antes que a Dios. ¿A qué me refiero? Cuando un varón, y aquí tengo un ejemplo claro que el Señor me dictó literalmente. Cuando no tenemos perspectiva divina porque carecemos de propósito, porque el amor al dinero toma el lugar de ese propósito, nuestra descendencia se ve afectada una y otra vez. Por ejemplo, el hombre que utiliza un buen salario como excusa para derrochar en delitos y pecados y lleva a su familia a la ruina por no saber discernir cuándo es tiempo de derrochar y cuánto es tiempo de ahorrar. La clave es la siguiente: debemos saber cuál es el tiempo en el que estamos viviendo hoy en día.
y no permitir que el amor al dinero se convierta en una lepra para nosotros. Hoy vemos ministerios infectados con esto, matrimonios infectados porque van solo detrás de la plata y de la ropa, como Giesi. Y dejamos las cosas que son primordiales, como la palabra, para después. Y eso es algo que debemos nosotros, como iglesia de Jesucristo, terminar y cortar de raíz. Y usted me va a decir, ¿cuál es la clave, hermano? ¿Cuál es la clave para que yo no ponga mi corazón en las cosas materiales, en las cosas temporales, en la temporalidad? Y la clave nos lo da el varón de Dios. Acompáñeme por favor al versículo 16 de esa misma historia. Mas él dijo, Eliseo dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Cuando nosotros cuidamos la presencia de Dios en nuestras vidas, no permite Dios que perdamos perspectiva. Y antes de darle yo a ustedes esta palabra, yo se las di a mis hijos y se la di a Juan Diego, que acaba de regresar, y le dije, tu perspectiva no tiene que cambiar, porque vos podés ganar todo el oro y toda la plata, que de nada te va a servir, porque un día vas a morir si Jesús no viene antes. Y te va a preguntar qué hiciste, porque estuviste ubicado en el lugar correcto, a la hora correcta y con las personas correctas, porque Él las diseñó. ¿Dónde pusiste tu corazón? Así que la clave es tener una perspectiva saludable de vida. Y me llamó mucho la atención y me gustó mucho esta imagen, porque es borrar literalmente todo lo que nos vende el mundo. Yo no le estoy diciendo que no se esfuerce y que no trabaje, porque mire, la Biblia dice que bueno es que no coma el que no trabaja. Así que si usted no trabaja, pues mire, Dios dice que qué bueno es que usted no coma. Yo no le estoy diciendo que usted no trabaje, que usted no se esfuerce, que no sea valiente, que no innove, que no genere ideas. Yo no estoy diciendo eso. Lo que yo le estoy diciendo es que cuando la perspectiva de su vida y el propósito que está ahí adelante es solamente lo temporal, lo material. A mí me interesa que mis hijos lleguen a la universidad, pero si se pierden es problema de ellos. Pues a eso voy, a que no seamos tan cortoplacistas a la hora de pensar, a la hora de decidir. Yo le decía, vas a tener un día un negocio, y voy a poner aquí un ejemplo de un hermano que yo vi. Pastor Maldonado dijo, no sé si ustedes lo notaron, pero yo sí lo noté. Él tuvo la oportunidad de trabajar para una empresa cuya transporte era dar cerveza. Y era una empresa que no tiene problemas económicos para pagar, y a lo mejor era la mejor manera de salir rápido de un problema económico. Sin embargo, él tuvo perspectiva y puso en una balanza y dijo, no, ahorita voy a tener dinero, ahorita voy a tener satisfactores temporales, pero ¿qué le voy a dar yo de respuesta cuando un día esté frente a Dios y Dios me pregunte, ¿qué hiciste con el conocimiento que te di? ¿Lo volviste sabiduría porque lo pusiste en práctica o solo fue conocimiento puro? Y la respuesta, aunque dolió, fue no, aunque eso significara cerrar el negocio y volver a empezar otro. A eso me refiero, a que cuando usted esté enfrente de un negocio que usted sabe que está mal, usted ponga todo en perspectiva. No, yo no puedo hacer esto. O que cuando llegue un muchacho con alguna intención no decente a su vida, usted ponga en perspectiva y diga, no, si Dios tiene algo mejor para mí, y aunque no lo tuviera, tengo la vida eterna por delante. Yo no me puedo jugar la eternidad, porque esté usted consciente o no, hay una eternidad allá afuera que nos está esperando. Y esa fue la que Giesi nunca vio, a pesar de que su nombre significa valle de visión, vista. Todo era por vista. Y yo le quiero decir que la clave de la vida para tener éxito es el entendimiento espiritual.
Es saber que no solo lo que se ve es lo que vale, sino que las cosas que se ven está hecho de lo que no se ve. Y hay valores fundamentales que usted tiene que sembrar en su corazón y después en su casa. El amor a Dios por sobre todas las cosas. Ese es alcanzar nuestro propósito. No importa si usted es o no es profesional, si es viejo o es joven, nosotros tenemos que estar en una escalera directo a nuestro propósito. Ese es el propósito para el cual venimos aquí a esta tierra, regresar a Dios. Y muchas veces no vamos a regresar intactos, como le pasó a esta mujer, a esta muchacha que fue raptada por esa banda armada de sirios, pero no perdió perspectiva. Y la Biblia no dice, pero yo siempre he creído que la Biblia a veces no da detalles para que usemos la imaginación. Yo no me imagino a Naamán regresando a su tierra y tratando como basura a su sirvienta. Yo me imagino que cuando llegó la abrazó y le dijo: gracias, Dios Jehová te bendiga, Jehová alumbre su rostro sobre ti y tengas paz. ¿Te querés ir? Porque lo menos que te puedo dar yo es libertad después de lo que hiciste. Porque si no hubieras hablado y te hubieras dejado guiar por lo que mi banda te hizo o mi ejército, hoy yo no estaría saludable. Y no solo eso, porque Naamán no solo resulta ser que fue sanado, sino fue salvado, porque dice la Biblia que se convirtió de todo su corazón. Y yo me imagino que cuando regresó le dijo a su esposa: ¿sabes qué? Rimón, que era el dios de ellos, no vale. Aquí lo que vale es Jehová. Conoció a un Dios que sana, conoció a un Dios que liberta, y a ese Dios es al que yo le voy a servir de ahora en adelante. ¿Qué pasó con Giezi y sus generaciones? Ya vimos la imagen de la gente y sus generaciones. ¿Cuánta lepra hemos heredado? ¿Cuánta lepra vamos a heredar? Vamos a pedirle al Señor hoy en esta mañana que nos permite estar ubicados con una buena perspectiva para alcanzar nuestro propósito. Por favor. Así que vamos a orarle al Señor para que haya una perspectiva saludable en nuestra vida, para que no solo veamos las cosas materiales o la temporalidad como lo correcto, como lo real, como lo que hay que buscar. No se afane por qué comerá o qué beberá el día de mañana. Cada día trae su propio afán. Ahora, ¿cómo empezó Giezi? Enseñándole, me imagino yo, a sus papás: aquí lo más importante es el dinero, papito lindo. Vos tenés que seguir una profesión que el dinero te lo dé. Y yo no le estoy diciendo que no. Mire a dónde yo mandé a mi hijo a estudiar. Pero yo les puedo decir una cosa hoy con testigos. Y se lo dije a Juan Diego y se lo digo a Juan Sebastián: si tú dejas a Dios a un lado, no contés conmigo, porque el que no está con Jesús, mi enemigo es. Así sea mi hijo. Y te voy a estorbar hasta el último día de mi vida el amor al dinero, porque raíz de todos los males es eso. Y no es casualidad que hoy hayamos oído de Judas, que también estuvo ubicado en el lugar correcto con la persona perfecta, pero con perspectiva equivocada, porque ¿sabe qué? Para Judas el dinero también era lo más importante. Y hoy hablaba también Pastor Rollis cuando estábamos alabando y decía: démosle ofrendas al Señor. Y no estoy hablando de material, decía, sino de la adoración. Y si no podemos darle eso a Dios, entonces ¿para qué estamos acá? Y yo no quiero hacerlo sentir culpable, porque no es culpa entera nuestra. En el mundo nos tratan como nos miran. Esa es la verdad. Pero seamos una contracultura. Empecemos por nosotros mismos. Empecemos a estorbarnos a nosotros mismos.
Esta semana escuchaba el testimonio de una hermana que va al grupo de Palabra con Café de mujeres y me decía, fíjate que me quería comprar esta pulsera que costaba no sé cuánto, pero después me puse a pensar, yo ando en camioneta, a mí me pueden robar, además no es el momento para hacerlo. Y fíjate que en otro tiempo lo hubiera hecho, pero algo está pasando con la palabra de Dios en mi vida, porque está cambiando mi perspectiva. Y ahí fue donde yo dije, wow, la palabra de Dios es el regalo más grande que tiene la palabra de Dios, en la revelación. Y con la revelación viene el cambio de perspectiva. Por supuesto que es mucho más fácil trabajar como machos de lunes a domingo y dejar abandonada a la familia. Pero eso es una perspectiva enferma de vida. Porque no todo es dinero. No todos son bienes materiales. Por supuesto que es más cómodo dejar que alguien más haga su trabajo en esta iglesia, que no se involucre, que no trabaje para Dios. Pero como su perspectiva es temporal, usted no le pone atención a eso que dice que el que gana almas es sabio. Entonces usted viene tarde a la iglesia, cuando le piden que diezme o ofrende no lo hace, no se involucra, porque su perspectiva es temporal. Entonces no nos entiende, entonces nos critican, entonces nos señalan. Pero he aprendido que entre más Dios está conmigo, menos me importa quién contra mí es. Perspectiva.